Bendiciones a cada uno de ustedes, a toda la audiencia, a todos los hermanos, donde pueda llegar las ondas de Nueva Visión. Quiero orar este momento para traer esta palabra de Dios que el Espíritu Santo va a transmitir a vuestro espíritu. Padre, te doy gracias porque eres el Dios fiel y verdadero, porque eres grande y poderoso. Bendigo este lugar, bendigo esta ciudad de Cajamarca, bendigo Perú, bendigo, Señor, la nación de la tierra en tu nombre, hasta donde llega a través del internet, Radio Nueva Visión. Padre, te doy gracias y te alabo, Dios fiel y verdadero. Gracias, Señor, porque creo que a través de tu palabra harás obras maravillosas. Pongo este momento en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Salmos capítulo 105, verso 18, verso 16 al verso 22. Salmo 105, verso 16 al 22 dice: trajo hambre sobre la tierra, quebrantó todo sustento de pan, y envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre, y lo puso por señor de su casa, por gobernador de todas sus posiciones, para que reprimiese a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en tierra de Cam. Gracias, Señor. Esta palabra que esta semana el Espíritu Santo ha venido ministrando a mi espíritu para compartirte. Hay alguien allí que probablemente esté pasando esta situación difícil, esta circunstancia difícil que atravesó este hombre de Dios llamado José, hijo de Jacob o de Israel, que era hermano de las 11 demás tribus de Israel. Dice su palabra: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Quien trajo ese hambre fue Dios, porque Dios tenía una palabra en el espíritu dentro de José. Dios le dio una palabra. José fue un escogido por Dios para que Dios a través de él mostrara su poder. José fue escogido por Dios para que a través de él se cumpliera la profecía. Dios a través de José cumpliera una profecía que le dio a Abraham, y le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, tu descendencia será esclava en Egipto por 400 años. Lo oprimirán, serán esclavos, pero después de 400 años yo los sacaré con grande riqueza. José fue el primero en ir a Egipto, y usted sabe la historia. Luego lo siguió los hermanos y luego el padre, y ahí se multiplicaron a tal punto que en 400 años de 70 personas que descendieron, ya eran como más de 1 millón de personas. Era una nación grande, era una nación numerosa, era un pueblo enorme. Y usted sabe la historia, que en Egipto el rey oprimió al pueblo de Israel, de tal manera que al final de los días, cerca del cumplimiento de la profecía, de la promesa, la Biblia dice que el rey dijo: maten a todo varón que nazca. Si es mujer, denle en la vida; si es mujer, déjelo que viva; pero si es varón, que muera. Y la Biblia dice que en medio de ese decreto Dios levanta a Moisés. Pero quiero hablarte de José. José, desde que nació, fue perseguido. Desde que nació, él tuvo un propósito especial. José, desde que nació, lo profético estaba con él, los diseños de Dios estaban con él, porque él nace con un propósito especial.
Al igual que muchos de ustedes que están ahí, usted tiene un propósito especial para el reino de Dios. Usted no está en esta tierra por casualidad. No vino a nacer por casualidad. ¿Sabe por qué? Le puedo probar por la Biblia que usted no está por casualidad. Porque número uno, usted no eligió nacer en esta tierra. El Dios de los cielos fue el que le envió. El Dios de los cielos fue el que le dio la vida. No importa la circunstancia, si puede ser a través de un embarazo no deseado, puede ser a través de algo que no fue planeado, pero déjame decirte algo: en el cielo, en el eterno Dios, el que da la vida, la Biblia dice, en lo profundo, en el vientre de mi madre fui formado. En oculto fui formado. Dice, en tu libro están escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. La Biblia dice que sus manos nos hicieron, sus dedos nos hicieron. Él nos formaron en el vientre de nuestra madre. Todo ser que nace, toda persona que nace fue hecha por Dios. El Dios de los cielos lo hizo con un propósito especial, para cumplir una asignación, para cumplir una misión en esta tierra. Y déjame decirte algo, la Biblia dice, antes que nazcas te conocí, y antes que nazcas te santifiqué. Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Número uno, el propósito de Dios, aleluya, con nosotros, cuando uno lo descubre, entiende cuál es la orden, la asignación, cuál es el oficio que venimos a cumplir en esta tierra. Porque el día que Dios nos hizo, ese día no fue cuando fuimos engendrados. El día que Dios nos hizo no fue el día que estábamos, como dice en Abraham, en los lomos de nuestro padre. El día que Dios nos hizo habla de una eternidad pasada, habla de antes de la fundación del mundo, habla antes que esta tierra fuera hecha. Nosotros existíamos, Dios nos creó, espíritus ministradores, estábamos en la presencia de Dios, pero un día el Padre decidió enviarnos a esta tierra, darnos un cuerpo para manifestarnos, para comunicarnos, darnos un alma para expresar, para hablar, para comunicarnos. El alma se hizo para expresar los sentimientos, las emociones, para comunicarnos. El cuerpo es para manifestarnos en esta tierra, pero somos un espíritu. Originalmente somos un espíritu. Y déjame decirte algo, fue a nuestro espíritu que Dios le dio la orden en la eternidad de venir y predicar, de venir y extender el reino de Dios, de venir y llevar y anunciar la palabra del Señor a los perdidos. Fue en el espíritu que Dios nos habló. Y quiero decirte, usted, hay muchos que están detrás de su receptor escuchando esta palabra. Usted nació con un propósito. Despierte hoy, como dice Pablo, despierta del sueño, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Por eso Dios le habla a Jeremías, no digas soy un niño, porque tú irás donde yo te envíe, hablarás lo que yo ponga en tu boca, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y Dios le dice a Jeremías, tú eras mi profeta desde antes de ser formado. Ese antes de ser formado no cuenta cuando su madre existía. Ese antes de ser formado habla de una eternidad. Puede usted escudriñar la palabra y entender que no puedes contar los años, las miles de años hacia atrás. Fue una eternidad que Dios le dijo, en un tiempo tal, en un tiempo difícil, en un reinado tal, yo pondré un profeta llamado Jeremías. Al igual Dios te dice, en una década tal, en un siglo XXI, yo levantaré un hombre y una mujer en una casa, en una familia, en una iglesia, en una ciudad. Y ese hombre, esa mujer es usted que me está escuchando, con un propósito específico. Usted y yo no hemos venido, aleluya, para ser vencido por las tinieblas. Usted y yo hemos venido a llevar la luz de Cristo sobre las tinieblas. Déjame decirte algo, Dios te escogió para un propósito grande. Por eso el título de esta enseñanza es: un elegido de Dios está destinado, un elegido está destinado al éxito. Un elegido jamás fracasa. ¿Por qué? Porque usted fue elegido desde antes de la fundación del mundo. El éxito es inevitable para un elegido. Puedan venir pruebas, puedan venir persecuciones, pero es parte del proceso, es parte del camino, es parte de la escala, de la escalera hacia donde Dios nos está llevando. José desde niño fue odiado, fue despreciado a causa de la gracia que portaba, fue despreciado a causa de la luz que portaba. José fue despreciado a causa de la gloria que Dios, aleluya, había puesto en su espíritu de interpretar sueños, de tener sueños, de visiones, de ser un muchacho íntegro, honesto, de ser una persona fiel y leal. Y la Biblia dice que a causa de su fidelidad, de su lealtad a su padre, le empezaron a odiar, le empezaron a perseguir, le empezaron a despreciar, a tal punto que un día él fue a ver las ovejas, a traer la cuenta, a dar el informe a su padre,
padre, qué es lo que ellos hacían, cómo se comportaban. Y la Biblia dice que cuando sus hermanos lo vieron a lo lejos, dijeron: aquí viene el soñador, venid el soñador, que venga el soñador. Matamos al soñador y matamos su sueño. Lo que ellos no querían era que se cumpla la profecía. Déjame decirte algo: el diablo no quiere que se cumpla la profecía sobre ti. Un día Dios te habló a tu espíritu, Dios te dijo: te levantaré como profeta, te levantaré como evangelista, te usaré como pastor, te usaré como un canal de bendición, te usaré, aleluya, como un canal para llevar bendición a otros. Entonces hay una oposición a todo eso, hay una resistencia a todo eso. Juzguen la palabra de Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia dice que todo lo que Dios llamó y levantó tuvieron persecución. Abraham fue perseguido, Isaac fue perseguido, Jacob fue perseguido, Moisés fue perseguido, Josué fue perseguido, David, todos los profetas fueron perseguidos a causa de hacer buenas cosas. Así que si usted está haciendo buenas cosas y se ha levantado la persecución, no digas: estoy en el camino incorrecto. La persecución, el desierto, es parte del camino, es parte del proceso, es parte del plan de Dios, porque a través de eso Dios muestra su gloria. La Biblia dice: a través de estas cosas viene un mayor, excelente y peso de gloria sobre ti, sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu llamado. Pablo fue perseguido, los apóstoles, Pedro, fueron perseguidos, y la persecución fue tal que lo llevaron aún al final hasta la muerte. Pero Dios tenía un plan y Dios tenía un propósito. Por eso alguien dijo: el día que no tengo persecución, el día que veo que la ciudad, el enemigo no se levanta en la ciudad, el día que veo que no hay ataque del infierno sobre mí, me pregunto y digo: ¿en qué estoy haciendo mal? Porque si tú haces las cosas correctas, el infierno se va a levantar. Jesucristo hacía la cosa bien, le decía: tú tienes demonio. Jesucristo hacía la cosa bien y le decía: tú echas fuera demonio por el príncipe de los demonios. Jesucristo hacía la cosa correcta si lo perseguían y lo despreciaban y lo calumniaban. Los apóstoles hicieron las cosas correctas y tuvieron persecución, porque no estamos aquí para encajar en medio del mundo. El mundo es tinieblas y las tinieblas van a aborrecer a la luz, pero donde llega la luz esparce las tinieblas. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Donde se ve el amor es Cristo. Donde se mueve Cristo, aleluya, el odio, el rencor no pueden prevalecer, y a través del amor se puede ganar las almas. Y yo creo y estoy convencido que Dios levantó esta señal de radio, este canal de bendición. Dios lo levantó, Nueva Visión, con un plan, con un propósito, para llevar esperanza al perdido, para llevar la salvación al afligido. Así que usted, donde está, déjame decirte algo: levántate en el nombre de Jesús. Así como a José lo persiguieron, quizá la persecución se ha levantado. Aquel día a José lo echaron en la cisterna. La cisterna creo que no tenía agua, el pozo no tenía agua, pero él gritaba, él clamaba, decía: soy su hermano, soy su sangre. Mientras ellos hacían obras maquiavélicas, obras crueles arriba, comían y bebían, él estaba suplicando por su vida. Pero alguien dijo: no hay que matarlo, hay que sacarle provecho a esto. Apareció una banda, una caravana de ismaelitas, se la vendieron por unas monedas de dinero, lo llevaron como esclavo, fue revendido a un príncipe egipcio llamado Potifar. Permaneció como 11 años esclavo en su casa, fue fiel. Y la Biblia dice que José era varón próspero. Sin embargo, José no tenía un carro, no tenía una casa, José no tenía oro y plata, pero la Biblia dice que era varón próspero. Porque la prosperidad va más allá del dinero, la prosperidad va más allá de tener cosas. La Biblia dice que José era próspero. Una cosa es ser próspero y otra cosa es tener dinero. Aleluya. Pueda que usted esté pasando el peor momento de tu vida, pero usted no es pobre. La pobreza es una situación mental, es una situación, aleluya, la pobreza es una situación en el alma, mental, de pensamiento. Cuando una persona dice: nací esto, vivo así, pero déjame decirte algo: usted no es pobre. Usted pueda que esté pasando una estación difícil en tu vida, usted pueda que esté pasando un momento que no tienes dinero, pero tú no eres pobre. Jehová dice: mío es el oro, mío es la plata, aleluya. Salmo 24 dice: Jehová es la tierra y su plenitud, y todo lo que en él habitan. Usted es hijo del rey, es hijo de Dios. Yo sé que la bendición llegará a tu vida. José era varón próspero en la esclavitud, sin embargo él era esclavo, y a causa de él Dios prosperó a Potifar. Dios prosperó todo lo que él tenía. Este hombre fue próspero a causa de José. Pero un día el diablo se levantó allí. Usted sabe, la esposa de Potifar, toda la acusación falsa que le levantó, pero José mantuvo su integridad.
José mantuvo la lealtad a su amo, su integridad hacia Dios. Y la Biblia dice que a causa de eso fue echado en la cárcel. Dios le salvó la vida. Pasó momentos difíciles. Pero mira lo que dice el verso 18. Aleluya. El verso 17 dice: envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. El verso 18: afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Hay alguien que está, aleluya, camino en el proceso hacia donde Dios te está llevando, en el proceso hacia tu destino. Hay alguien que está yendo camino hacia el éxito, camino hacia un propósito señalado por Dios. Y pueda que este camino sea difícil, pueda que este camino sea doloroso, pero el Padre te está preparando, el Eterno te está capacitando para algo grande. Yo no sé si Dios te va a enviar a las naciones a predicar. Yo no sé si Dios te va a poner, aleluya, frente de multitudes, a guiar multitudes, a ser líder de multitudes. Yo no sé si Dios te pondrá en un palacio de gobierno como una autoridad. Yo no sé lo que el Padre hará, pero en ese camino hay un proceso, en ese camino hay una persecución, en ese camino uno tiene que ser formado, aleluya, para que pueda cumplir el plan de Dios. La Biblia dice: afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona hasta que se cumplió. Yo traigo una palabra hoy que el Espíritu me daba esta semana. Dile a mi pueblo que se cumplió el tiempo de su proceso, se cumplió el tiempo de su luto, se cumplió el tiempo de su enfermedad, porque por mi llaga yo lo sano. Se cumplió el tiempo de tu aflicción, el tiempo donde el diablo oprima tu casa y tu familia. Se cumplió el tiempo, porque Dios me habló a mi espíritu, y yo estaba predicando en un lugar y el Señor me habló a mi espíritu, me dijo: dile a mi pueblo que se cumplió. Y traigo esta palabra para usted: se cumplió. Dios levanta tu vida, joven, ministro, lo que sea que tú tengas un llamado en Dios. El Señor te dice: levántate, porque te escogí con un propósito especial. Quizás no pasaste la prueba que pasó José, que lo vendieron, lo revendieron otra vez, lo encarcelaron, vivió como esclavo, vivió en la cárcel por 2 años hasta que se cumplió el dicho de la boca de Dios. El Señor en el cielo vio que se cumplió el tiempo en la tierra. El Señor en el cielo vio que en la tierra se cumplió el reloj del proceso que debía pasar José. Inmediatamente hizo que Faraón soñara unos sueños raros y tuviera unos sueños de la vaca gorda, la vaca flacas, y vio que todas estas cosas sucedían. Y no hubo mago, no hubo brujo, no hubo hechicero, no hubo astrólogo, no hubo adivino que interpretara el sueño. José no era famoso, a José no lo conocía nadie, a José, aleluya, no lo conocía nadie absolutamente, excepto esta persona que había interpretado el sueño, José, el cual salió para devolver la copa a Faraón. Él se olvidó de lo que había un hombre generoso que le había interpretado el sueño. Pero la Biblia dice que aquel le dijo: yo conozco un hombre que está en la cárcel, él tiene el don de interpretar sueños, él tiene una capacidad de interpretar sueños. La Biblia dice que el rey le mandó sacar apresuradamente, y cuando salió, aleluya, le vistieron, le afeitaron, le vistieron, le pusieron vestiduras de príncipe para que pudiera estar delante de Faraón. Le pusieron vestiduras de honra. Quiero decirte algo: una hora antes José era esclavo, una hora antes José estaba preso, una hora antes José era pobre, una hora antes José no tenía oro y plata, una hora antes José no estaba bien vestido, una hora antes a José nadie lo conocía, una hora antes él está engrilletado, está amarrado, está preso, una hora antes José está en la cárcel, y una hora después José está en el palacio, una hora después José era el hombre más famoso, una hora después José es la segunda persona más famosa, más poderosa en todo Egipto, una hora después José es una de las personas más ricas y más pudientes de todo el imperio más poderoso de la tierra, llamado Egipto. Una hora después José está bien vestido, con tremendo poder, con un cargo tan alto, posicionado en un palacio. Una hora antes él está en la cárcel, y una hora después José, aleluya, está posicionado, está sentado en aquello la cual un día Dios le mostró. Por eso quiero decirte algo: yo no sé si hoy está pasando tu peor momento, hoy estás en un lecho de hospital, pero déjame decirte algo: una hora después tú puedes estar de pie sobre
sobre tu pie caminando. Una hora después ese dolor puede irse, esa ceguera puede irse, ese problema en tu sangre, esa enfermedad en tu sangre, Dios puede ese regalo. Oh, una hora después Dios puede hacer cosas grandes. Pueda que hoy no tengas recursos, pero Dios abrirá la ventana de los cielos. Dios te dará ideas divinas. Dios hará prosperar la obra de tus manos. Estoy aquí para decirte hoy, vuelve a confiar en Dios, vuelve a esperanzarte, a poner tu esperanza en Dios, vuelve a depender de Dios, vuelve a mirar a Dios. El Salmo dice: los que miraron a Dios, su rostro fueron alumbrados, no fueron avergonzados. El Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová, Él se inclinó a mí, escuchó mi oración, escuchó mi clamor, oyó mi oración, me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Quiero decirte algo: para que Dios te saque del pozo tiene que inclinarse. Pero quiero decirte esto: para que Dios te saque del lodo tiene que meter sus manos en el lodo y sacarte, ensuciarse las manos. Quiero decirte esto: el Eterno dejó su trono, dejó su gloria, tomó forma de hombre, cargó nuestros pecados, nos sacó del lodo ahí, porque nuestra inmundicia lo llevó, para que usted y yo vivamos en victoria, para que usted y yo caminemos con el rostro erguido, porque ya no puede enseñorearse el pecado sobre ti. El apóstol Juan dice: hijitos, si habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre. Hoy le quiero decir: levántate, sacúdete de ese polvo, sacúdete de ese pecado, sacúdete de esa sacúdete de esa adicción de pornografía, de adulterio, de fornicación. Sacúdete de eso, despierta. Dios no puede honrarte, Dios no puede levantarte mientras sigas atado al pasado, mientras sigas arrastrando esa carga, ese peso, mientras sigas sumergido en el pecado. Dios no puede aprobar una relación. Pero es que somos jóvenes, es que ya estamos conviviendo. Déjame decirte, eso es pecado. La Biblia le llama pecado. Si usted no suelta eso, la bendición no vendrá sobre tu vida. Si usted no suelta eso, déjame decirte esta palabra, aunque duro que suene: tus sueños no se cumplirán, los llevarás a la tumba, y el propósito, el designio de Dios sobre tu vida no lo alcanzarás, porque hay que sacudirse de eso. El apóstol dice: despojémonos de todo peso y del pecado. El peso puede ser preocupaciones, el peso puede ser aflicciones, el peso puede ser trabajo, cosas que llevamos, cargas que llevamos. Pero el pecado son cosas que hacemos, que lo tenemos arraigadas en el alma, el corazón, y no lo queremos soltar. Por eso yo les traigo esta palabra: suelte hoy la vida vieja, determínate a buscar a Dios. La bendición de Jehová, dice la Biblia, que no añade tristeza con ella. No puedes estar, aleluya, con sueños grandes, con sueños diciendo: voy a ser un siervo de Dios, voy a ser un predicador, voy a ser un evangelista, pero sigue fumando, sigue mirando pornografía, sigues emborrachándote, sigues hablando malas palabras. ¿Cómo puede Dios cumplir sobre ti cuando todavía estás amando al mundo? La Biblia dice: cualquiera que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. La Biblia dice: no pueden nacer de una misma fuente agua dulce y agua salada. Hoy es el día que ha hecho Jehová para que Dios liberte tu vida, libere de esas ataduras, de esa esclavitud. La Biblia dice que cuando la unción venía sobre Sansón, las ataduras sobre él era como pábilo quemado. Cualquier atadura sobre ti, si tú vuelves tu corazón a Dios, el fuego de Dios vendrá y te levantará. Es una decisión de tu corazón de soltar esta cosa, soltar el pecado, soltar este peso y decir: voy a correr hacia adelante, voy a avanzar hacia adelante, voy por mi llamado, voy a pararme en la brecha. Dios me dijo que voy a ser un predicador, voy a leer la Biblia, voy a capacitarme, porque un día Dios me entregará las multitudes para traerlo al reino de Dios. Hoy le hablo a alguien: levántate, vuelve a la oración, vuelve al ayuno. El proceso que está pasando es temporal, el proceso que está pasando es momentáneo, el proceso que está pasando tiene tiempo y fecha de caducidad. Levántate, va a terminar. Déjame decirte esta palabra: tu espíritu, levántate. Así como Dios sacó a José de la cárcel, pasó una travesía de 13 años, terrible desierto. Pero cuando se cumplió el dicho de la boca de Dios, cuando se cumplió el tiempo que Dios había designado para prepararlo a él, cuando se cumplió el dicho de Jehová, la Biblia dice: el dicho de la boca de Dios le probó. Por eso es, para que Dios te confíe un ministerio grande, primero Dios te va a probar. Sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Primero Dios te añade poquito, y Dios ve tu fidelidad, y a causa de tu fidelidad Dios te va a dar más, y te va a dar más, y te va a dar más. Pero hoy quiero decirte algo: lo poco que Dios te dio, no lo entierres.
Como lo enterró este siervo el talento, no lo entierres, levántate a trabajar. Quizás eres en un limpiador de la iglesia, quizás estás en el aseo de la iglesia ordenando las sillas. Síguelo haciendo, porque Dios va a honrar tu fe. Quizás hoy en día eres el que le cargas la Biblia al ministro, al predicador. Quizás hoy en día eres el que pones el agua delante mientras se ministra la palabra. Quizás hoy en día eres la persona anónima detrás de cámaras, detrás de todo lo que se ve. Quizás tu nombre no figura en nada, pero el Eterno lo está viendo, tu servicio. El Eterno está viendo tu sacrificio. El Eterno está viendo tu formación. Llegará un día, así como David, llegó la orden. Él está pastoreando en el campo. Él está pastoreando sus ovejas como cualquier otro día. Aquella mañana yo creo que David se despertó, se levantó, tomó el arpa y empezó a adorar a Dios. Empezó a cantar salmos a Dios. Empezó a rendir su corazón a Dios. Donde no había view, donde no había televisión, donde no había Facebook, donde no había redes, donde no había cámaras, donde no había multitudes, donde no había un escenario, un altar. Pero David empezó a adorar. La Biblia dice en el Salmos: encontré a David mi siervo y lo ungí con mi santa unción. Cuando yo estudié esto me di cuenta que el Eterno está mirando donde hay adoradores. Primero creo que miró en el coro y no lo encontró adoradores en espíritu, en verdad. Miró en la congregación y no lo halló, pero de pronto vio allí en el campo, donde no había nadie que lo vea, donde no había nadie que lo aplaudiera, encontró un muchacho que adoraba con todo su corazón. La Biblia dice: encontré a David mi siervo, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Déjame decirte, tú fuiste escogido para ser ungido con una unción especial, para llevar el evangelio, para llevar la palabra de Dios. Aquella mañana David adoró como nunca, adoró como siempre lo hacía, cada mañana, cada día, le cantaba. De pronto llegó la orden: David, te necesitan en tu casa. El profeta, el hombre de Dios, el vidente, ha llegado y ha dicho que de uno de tus hermanos va a elegir Dios al rey de Israel. De uno de los hijos de tu padre Dios lo va a elegir. La mesa está servida, David. Nadie todavía se ha sentado a la mesa hasta que tú llegues. Yo creo que David, yo no sé si caminó 1 hora, caminó 2 horas, caminó mediodía, caminó un día, caminó 2 días, no lo sé, porque la Biblia no lo dice. Lo único que la Biblia dice, que cuando David está lejos, el profeta lo vio. David está llegando, el profeta lo vio. El Dios le habla al profeta, dice: levántate y úngelo, porque él es. El profeta se levantó, lo abrazó, lo besó y le ungió y le dijo: Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. No importó que venía sudado del camino, no importó que venía oliendo a oveja del campo, no importó la condición como venía, lo ungió, porque le llegó su día, le llegó su kairos, le llegó su momento. Yo le quiero decir algo: cuando usted está trabajando, cuando usted está sirviendo con todo tu corazón, prepárate, porque te va a venir tu momento, te va a llegar tu kairos, te va a llegar el momento que se cumple en la eternidad de Dios, tu tiempo, tu proceso, porque la unción vendrá sobre tu vida para extender el reino, para hacer la obra de Jehová en esta tierra. La Biblia dice que aquel momento cayó una unción sobre él. Esa unción que vino sobre él le dio habilidades extraordinarias. Le dio habilidades para matar osos y leones, para enfrentar gigantes y derrotarlo. Esa unción que vino sobre él le dio capacidades extraordinarias y lo protegió del enemigo. Por eso es que, déjame decirte algo, Dios te va a levantar, Dios te va a restaurar. La Biblia habla que fue escogido Eliseo, pero Eliseo no estaba acostado en una cama. Eliseo no estaba en una fiesta, no estaba en una discoteca. Eliseo no estaba vagando, Eliseo no estaba ocioso. Eliseo está trabajando, está arando, tenía la 12ª yunta, está rajando la tierra, sembrando semilla, partiendo, quebrando la tierra y sembrando semilla. Y ahí pasa el profeta Elías y le tira el manto encima. En señal diciendo: tú eres el próximo, tú eres mi sucesor. La Biblia dice que inmediatamente Eliseo le dijo: déjame despedirme de mis padres. Agarró el arado, lo quebró con el arado, coció la carne, sacrificó los bueyes y dio de comer a su gente. La Biblia dice que empezó a seguirle porque él sabía que Dios lo llamó para algo más grande. Pero yo me di cuenta que el primer llamado de Eliseo, el primer manto de Eliseo que se le dio, fue el manto de servicio. Por eso el primer llamado es servicio. Yo honro esta radio, honro al equipo que están aquí trabajando, están sirviendo, ordenando, arreglando todo, porque esto es parte del camino, parte del propósito del plan de Dios. Oh, usted no minimices tu trabajo. Si eres el que hace a la casa de Dios, si eres esa pequeña aporte que tú das, eso está siendo contado por el cielo, contado por el Eterno. La Biblia dice que empezó a servirle. El primer manto de Eliseo no fue unción, no fue poder, no fue milagros, fue servicio.
y luego de pasar 13 años, algunos eruditos dicen entre 11 a 13 años de servir a Elías, un día se le entregó el manto de Elías, la doble porción de la unción que portaba Elías. Elías hizo 7 milagros, Eliseo hizo 14 milagros. Por eso déjame decirte, lo que Dios va a hacer contigo será grande, pero hoy tienes que levantarte, hoy tienes que determinar volver a casa, volver a la iglesia, volver a tu llamado, volver a predicar el evangelio. Yo no sé la situación que esté pasando, pero usted dice: pastor, estoy en un lecho de hospital, estoy en una cama de dolor. Esta es la palabra para ti. El que te escogió no te dejará ahí. El que te escogió, dice, el que empezó en vosotros la buena obra lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que empezó en ti el llamado no lo va a dejar a medias, porque si Dios empieza algo es porque ya lo terminó. ¿Por qué? Porque Dios es alfa y omega. Si Dios te dijo: tú eres mi profeta, ya eres. Es decir, Jeremías era profeta antes de que fuera formado. Jeremías era profeta antes que naciera. Jeremías era profeta desde que estaba en el vientre. Jeremías era profeta cuando era niño. Sin embargo, no soltaba ninguna profecía, pero algo grande, aleluya, estaba preparándose para un tiempo especial. Jeremías tenía entre 17 a 20 años cuando Dios lo llama. Así que no es tu edad, es tu disposición de corazón. Esta tarde el Señor te está hablando. Tú eres mi adorador, pero pastor, no adoro nada. Tú eres mi predicador, tú eres evangelista, pero no gano almas. Hoy Dios te dice: levántate, cree la palabra, muévete, porque Dios va a empezar a usar tu boca. La Biblia dice: abre tu boca y yo la llenaré. La Biblia dice, aleluya, que Él es el que pone el querer y el hacer. Por eso es que Dios está depositando en tu espíritu esta semilla, esta palabra. No es casualidad. Levántate donde sea que usted está, vuelve a pararte en la brecha, pon tu mirada en Cristo. Por eso la palabra dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando los hermanos vinieron a José a Egipto y encontraron que era príncipe, y encontraron que era un hombre muy poderoso, era la segunda persona más poderosa de todo el imperio. Cuando sus hermanos encontraron esto, tuvieron miedo y dijeron: nos va a matar, se va a vengar de nosotros porque le lastimamos, le deshonramos, blasfemamos de él, lo traicionamos, lo golpeamos, lo vendimos. ¿Y sabe qué dijo José? No les pese haberme vendido, porque no fueron ustedes, fue Dios que me envió delante de ustedes. Dios me envió aquí para preservarle la vida a ustedes, para preservar la vida a la humanidad. Dios me envió delante de ustedes. Así que sus hermanos pensaron hacerle mal. Le dijeron: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios me envió delante de ustedes. No se lamenten por esto. Gracias a la persecución de ustedes estoy donde estoy. Por eso déjame decirte, la persecución que se ha levantado te hará más fuerte. La persecución que ha venido contra ti te hará más fuerte. La persecución que el infierno levantó hará que Dios muestre su gloria a través de tu vida. Por eso alguien tiene que entender esta palabra, que todo el momento difícil que está pasando es porque algo grande se avecina, algo grande se aproxima, algo grande está tocando tu puerta, algo grande te está llamando, tu destino te está llamando. Cada prueba que está pasando, usted está acercando más, aleluya, al cumplimiento del propósito eterno de Dios. José le dijo: ustedes se están lamentando por haberme vendido, pero él le dijo: no, no se lamenten, Dios me envió. Por eso es que no te pasará nada sin que el eterno Dios lo permita. Para que el diablo tocara el cuerpo de Job, la Biblia dice que Dios le permitió. Por eso es que no te pasará nada si Dios no lo permite. Pero si Dios permite algo, es con un propósito. Él permitió la tormenta para que los discípulos vieran a Jesús caminar sobre las aguas. El propósito del eterno fue que cuando subiera Jesús a la barca tuviera bonanza, aleluya. Jesús con dos simples palabras trajera paz, trajera bonanza a esta barca. El propósito del eterno fue para que los ojos de ellos vieran la gloria de Dios, para que los ojos de ellos vieran la maravilla de Dios y sean convencidos de que hay un Dios sobrenatural, de que hay un Dios que al que llama Él respalda, que al que envía Él acompaña. Aleluya, aleluya. Por eso déjame decirte esta palabra: la prueba que está pasando es para que Dios muestre su gloria sobre ti. La prueba que está pasando usted es para que conozcas a un Dios que sana, que liberta, que transforma, que cambia. Que Él dijo: para mí no hay nada imposible.
imposible. Lucas 1:37 dice, porque para Dios no hay nada imposible. Y Dios le dijo a Abraham, ¿habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo que sea imposible para Dios? No hay nada difícil para Dios. Por eso la prueba que usted está pasando, la persecución que usted está pasando, parece que está entre la espada y la pared, o parece que puede estar como Pablo en una cárcel. No hay puertas abiertas, todo está cerrado, no puede moverte, porque quizás la deuda, quizás la enfermedad, los problemas, todo te acorraló. Pero Dios abrirá camino donde no lo hay. Dios abrirá puerta donde no lo hay. Él será, aleluya, el que entrará y te restaurará. Vuelve a confiar en Dios, vuelve a adorar a Dios. A la medianoche la Biblia dice, Pablo y Silas adoraban mientras su cuerpo estaban lastimados, mientras su cuerpo estaban golpeado, mientras ellos estaban, aleluya, su cuerpo sangrando por los azotes, amarrados, sus pies atados al cepo, pero su boca no está atada. Ellos están adorando. Pablo, un hombre de palabra; Silas, un hombre de adoración, un adorador. Mientras cantaban y adoraban, la gloria de Dios entró a ese lugar, la presencia de Dios entró, sacudió la cárcel, las cadenas se cayeron, las puertas se abrieron, aleluya. Por eso quiero decirte algo: la gloria de Dios visitará tu momento difícil, te visitará en tu medianoche de quebranto y será luz, aleluya. Déjame decirte algo: tu invierno ya pasó, viene tu primavera del Espíritu, viene tu mejor temporada. Levántate. Los enemigos que se levantaron, no los mires como enemigos, míralo, aleluya, como un escalón más hacia el éxito, como un paso más hacia donde Dios te está llevando. Porque el Eterno tiene planes de bien y no de mal. La Biblia dice, cuando se cumplió, hasta que se cumplió su palabra, el dicho de la boca de Jehová le probó. Quiero decirte, se cumplió. Fuiste aprobado por Dios. Porque Dios lo sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó por el desierto. Número uno, Él lo sacó al pueblo de Israel de Egipto. Pero número dos, el pueblo de Israel no sacó el Egipto de su corazón, y Dios lo llevó al desierto a probarlos. Te lo voy a repetir: Dios lo sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero el pueblo de Israel no sacó el Egipto de su corazón, y Dios tuvo que probarlos en el desierto. ¿Qué había en su corazón? Y Dios encontró el Egipto en su corazón. Por eso que no conquistaron, por eso que perecieron. Escucha esta palabra: Dios fue responsable de sacarlos de la tierra de Egipto. Aleluya. Y Él era responsable de introducirlos en la tierra prometida. Pero escucha esto: Dios solo será responsable de cumplir sus promesas contigo cuando tú seas responsable en obedecer su palabra. Ellos no fueron responsables en obedecer su palabra. Ellos no fueron responsables en someterse a depender de Dios. Ellos en medio del desierto quisieron volver a Egipto. Por eso quiero decirte algo: Él los atravesó, porque para llegar hay que pasar. Para llegar a la tierra prometida tuvieron que pasar por donde fuego. David, para llegar a ser rey, tuvo que matar a gigantes, tuvo que atravesar el desierto, tuvo que vivir en la cueva de Adulam. José, para llegar a ser gobernador, tuvo que ser perseguido, tuvo que pasar por el pozo, por la cárcel, por la esclavitud, para llegar a ser un príncipe. Daniel, aleluya, para llegar a ser la persona más importante, tuvo que pasar por el foso de los leones, tuvo que pasar por el fuego. Pero hay una palabra que dice: cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Las aguas no te anegarán, el fuego no te quemará. Dios nunca dijo no vas a pasar. Dios dijo yo te voy a llevar. Dios dijo vas a pasar, pero yo voy a estar ahí. Es que, amado, si tú vas a pasar, no vas a pasar solo. Él te va a llevar, y al momento que Él te lleve, Él será escudo, Él será protección. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Cuando pases por el valle de sombra y de muerte, dice David, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Yo veo a mi espíritu gente pasando momentos difíciles. Déjame decirte, confía, levanta tu mirada, porque la mano de Jehová está sobre ti, la protección de Dios está sobre ti. Dice en el libro de Samuel: Jehová mata y Él da la vida, Él hace descender al Seol y Él hace subir, Jehová empobrece, Jehová enriquece, Él hace todas las cosas. Así que no te preocupes, no te aflijas. Aunque veas la muerte tocando tu puerta, di: yo sé que mi Redentor vive, y del polvo donde esté Él me levantará. Y como dijo David, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Usted no se quedará caído, usted no se quedará postrado. Quiero terminar con esta palabra a tu espíritu: levanta donde sea que usted está. Mira lo que sucedió con José. Envió el rey, le soltó el Señor de los pueblos y le dejó de ir libre. Lo puso por señor de toda su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos.
enseñara sabiduría. Dios le probó. En un momento Él está en la cárcel, un día antes Él está preso, un día después Él está en el palacio, un día antes Él está con unas ropas de un preso, con cadenas en la mano y en los pies. Un día después Él es la persona más poderosa de Egipto. Es una de las personas más fuertes en Egipto, porque se cumplió el dicho de la boca de Dios. Pueda que hoy estés, aleluya, enfermo, yo sé que Dios te sana. Pueda que hoy estés en una situación tan difícil, pero yo sé que Dios te liberta, porque el Señor me dijo, dile, se cumplió. Y yo vengo con esta palabra profética de parte del Espíritu a anunciarte: se cumplió tu tiempo de soledad, se cumplió tu tiempo de dolor, se acabó tu tiempo de depresión, de aflicción. Ese demonio de depresión hoy te suelta, ese demonio de preocupación hoy te suelta. Dice su palabra: echad todas vuestras cargas en Jehová, que Él tiene cuidado de vosotros. Levántate, vuelve a depender de Dios. Levanta tu mirada, porque hoy se cumple una palabra profética sobre tu vida. Levántate en el nombre de Jesús. Todavía hay alma que predicar. Levántate, no te has hundido en esa depresión. El sol volverá a brillar una vez más. Levántate. Si estás en tu medianoche de quebranto, aleluya, es porque cuando la noche se pone más oscura, dicen lo que saben, es porque está a punto de amanecer. Pero déjame decirte algo: Dios usa la medianoche para aumentar tu fe, porque fue en la medianoche que Dios le dio a Abraham a lo alto del monte y le dijo: Abraham, cuenta las estrellas, cuéntalos si lo puede contar. Yo creo que Abraham empezó a contar, pero llegó un momento que él no pudo contarlas, y Dios le dijo: así será tu descendencia. Déjame decirte esta palabra profética para ti: las estrellas no se cuentan de día, las estrellas se cuentan de noche. Así que si está pasando en tu medianoche de quebranto, de dolor, de sufrimiento, levanta tu mirada a Dios, mira su promesa, mira su palabra. Dios te dice: así será mi bendición. Así como vino el diablo, vino el dolor, vino el proceso, vino la persecución, así será mi bendición mayor. Levántate a confiar en Dios, en el nombre de Jesús. Levántate una vez más. Nueva Visión es un canal de bendición que el Eterno lo levantó para que escuche esta palabra donde sea que usted está. Yo veo en mi espíritu que vas a volver a predicar, vas a volver a orar por enfermos, vas a volver a llevar la palabra, vas a volver, aleluya, a posicionarte, a pararte en tu lugar donde el Eterno diseñó para ti. No te quedes postrado. Levántate, te dice el Señor. Confía en su promesa. Déjame orar por ti donde sea que usted está. Levanta tus manos si tú puedes. Levanta tus manos. Yo veo mujeres conectadas a esta señal. Yo veo gente, yo veo jóvenes conectados a la señal. Gente que ha pasado un proceso, lo traicionaron. Sufriste traición, sufriste el peor dolor de la traición de la persona que más amabas. Sufriste esa traición, ese dolor. Sufriste ese engaño. Te mintieron, te engañaron, te traicionaron. Pero el Padre eterno es el Dios de la segunda oportunidad. El Eterno es el Dios, aleluya, que hace cosas imposibles, que de las cenizas puede levantar, del polvo puede levantar, aleluya. Por eso dice: del polvo de donde esté, Él me levantará. Levanta tu mano donde tú estás, porque esta tarde es día de resurrección. Esta tarde es día de resurrección de tus sueños, de tus anhelos, de tu propósito. Esta tarde es una tarde de resurrección, es una hora divina, es un tiempo Cairo para ti. Donde sea que tú estás, te llegó tu tiempo en el nombre de Jesús. Levántate, hoy llegó tu hora, porque cuando se cumplió la hora, aleluya, será como el niño que va a nacer. Nadie lo puede detener, ni el médico, ni el brujo, ni nadie. El niño nace porque nace. Se cumplió los 9 meses, se cumplió tu día, dice el Señor. Sacúdete de ese pecado, sacúdete de ese polvo, recibe a Cristo en tu corazón, porque Jehová hará grandes cosas contigo. Oh Dios mío, siento la gloria de Dios aquí. Siento la presencia del Padre, del Espíritu Santo en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, toda la audiencia que está conectada a esta radio, enfermos, postrados en una cama, en un lecho de hospital, en una cama de dolor, enfermedades físicas, enfermedades en el alma, dolor en el alma, dolor en el corazón, dolores, aleluya, en sus sentimientos, fueron traicionados, golpeados, aleluya. Padre, extiende tu mano, sé bálsamo. Extiende tu mano, sé nuevas fuerzas. Extiende tu mano, Padre. Extiende tu mano, restáuralo, renuévalo, fortalécelo en el nombre de Jesús. Si hay alguien ahí que quiere reconciliarse con Dios, levanta tu mano y ora en secreto, en silencio. Si hay alguien ahí que quiera, aleluya, volver al camino de Dios, quiero que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús,
Querido Jesús, me vuelvo ante ti y te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy pecador y hoy me arrepiento y te pido, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida, y el día que tú me llames, yo me vaya contigo. Querido Jesús, yo te recibo a ti en mi corazón como mi Señor, mi Salvador personal. Tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo en el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración, llama a la radio, congrega a una iglesia cercana, busca a alguien, busca una iglesia, pero no te quedes ahí. Vuelve a la casa de Dios, vuelve a orar, vuelve a ayunar, vuelve al redil de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús.